Era el tipo de silencio que no pertenecía a una ciudad, demasiado quieto, demasiado repentino. Emily estaba descalza en medio de su apartamento, con una copa de vino medio llena en la mano, escuchando el suave zumbido de la nada. La luz se había ido justo después de las 10, sumergiendo su barrio de Brooklyn en una oscuridad inesperada. La única luz provenía del parpadeo de las velas y las ventanas, y del resplandor anaranjado de las farolas que, de alguna manera, permanecieron intactas por el apagón. Suspiró, llevándose la copa a los labios, el vino cálido y agrio en su lengua. Su apartamento se sentía demasiado grande últimamente, demasiado silencioso desde que Rachel se había mudado hacía un mes. El lugar parecía vacío, resonando con cosas no dichas. Emily había repintado las paredes, reorganizado los muebles y quitado cada foto que alguna vez le devolvió la sonrisa. Pero nada de eso cambiaba el hecho de que odiaba estar sola en ese espacio. Se deslizó hacia el balcón. Era finales de septiembre, el aire era fresco pero no frío, la clase de brisa que presagiaba el otoño. Su edificio tenía uno de esos patios cuadrados, así que desde su balcón del tercer piso, podía ver directamente los demás apartamentos. La mayoría estaban oscuros, salvo por algunas ventanas iluminadas con velas o linternas. Entonces, un movimiento al otro lado del patio, en el edificio que daba directamente al suyo, alguien salió a su balcón, una chica o una mujer, tal vez de la edad de Emily, con el pelo rubio despeinado recogido en un moño suelto. Tenía una linterna en una mano y un libro en la otra. Apuntó hacia abajo y, al ver que Emily la observaba, levantó la vista y saludó. Emily parpadeó, sorprendida. No estaba acostumbrada a que la notaran. La mujer alzó la voz desde el otro lado del patio. Romántica parece el comienzo de una película de zombies. Emily sonrió, a su pesar, como si fuera el final de una larga semana. Hubo un breve silencio, interrumpido por el ladrido lejano de un perro y el sordo rugido de un generador calle abajo. La mujer se apoyó en la barandilla, apoyando la barbilla en la mano. «Soy Avery», gritó con voz alegre, pero no forzada. Emily, respondió. «Me gusta tu suéter». Emily bajó la mirada. Llevaba una sudadera gris descolorida, sin duda no merecía ningún cumplido. Levantó su copa de vino. «Debes estar muy aburrida», rió Avery. «Es que me gusta hablar con desconocidos cuando el mundo se calma». Emily no supo qué decir a eso. Rara vez hablaba con desconocidos, y cuando lo hacía, no solía disfrutarlo. Pero algo en Avery era diferente. Parecía seguir presente, como el tipo de persona que podía sentarse en una habitación llena de caos y permanecer tranquila. «¿Vives ahí?», preguntó Emily, señalando con la cabeza hacia la unidad de enfrente. «Me mudé la semana pasada», dijo Avery. «Es la tercera vez que voy a una ciudad en 2 años. Pensé en quedarme aquí esta vez». Emily lo consideró, huir de algo, buscar algo. Otro silencio. Este no era incómodo. «¿Y tú qué?», preguntó Avery. «No estoy corriendo. Más bien intento quedarme quieto». De nuevo, ambas sonrieron. El viento cambió de dirección. El cabello de Avery le ondeó en la cara y se lo colocó detrás de la oreja. Emily observó sus dedos, pequeños, delicados, como si tocaran la guitarra o pintaran con acuarelas. «Supongo que no tienes poder allí», preguntó Emily. «No. Solo yo, esta linterna y una batería de teléfono agotada». «Qué trágico». «Tengo velas», ofreció Emily, arrepintiéndose al instante, era demasiado atrevido. Pero los ojos de Avery se iluminaron. «Es tentador. Pero estoy disfrutando del ambiente». Pasó un momento. «Quizás lo volvamos a hacer», dijo Avery. «¿Mañana a la misma hora?» Emily dudó. Su instinto le decía que se encerrara en sí misma, que protegiera la frágil pieza que había reconstruido. Pero algo en la voz de Avery, cálida, abierta,
un poco curiosa, la hizo querer arriesgarse. Asintió. A la misma hora. 11:30. Entonces es oficial. Avery hizo un pequeño saludo con su libro y se retiró adentro. Emily se quedó allí unos minutos más antes de volver al apartamento. La oscuridad ya no le parecía tan densa. Encendió otra vela, se sirvió el resto del vino y se sentó junto a la puerta del balcón, mirando fijamente el lugar donde había estado Avery. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio se sentía pleno, no vacío. A Emily nunca le gustaron las rutinas. Le gustaban los días libres y sin guión, llenos de tareas tranquilas que podía reorganizar sin consecuencias. Pero esa noche, al marcar las 11:20 en el reloj digital de su microondas, la luz había vuelto temprano esa mañana, sintió que se le aceleraba el pulso. Inconscientemente, su cuerpo se dirigió hacia la puerta del balcón. No había dejado de pensar en Avery en todo el día. No habían intercambiado números de teléfono ni redes sociales. Solo un nombre, una hora y un destello de algo que no había sentido en meses, quizá años. Era una tontería esperar algo. La gente iba y venía, ella lo sabía mejor que nadie. Aún así, exactamente a las 11:30, salió. Avery ya estaba allí, apoyada tranquilamente contra una barandilla con una sudadera verde oscuro, una taza en la mano y una sonrisa juguetona en los labios. El suave resplandor de las luces de cadena, ahora reales, iluminaba su balcón, dándole a su piel un cálido tono dorado. «Hola, vecino», dijo Avery, levantando la taza. «¿Has venido?». «Dije que lo haría», respondió Emily, apoyándose en la barandilla. No estaba seguro. La gente hace todo tipo de promesas después de un desmayo, sonrió Emily. ¿Eso es una cosa? Avery se encogió de hombros. Ya está. Había algo increíblemente fácil en hablar con ella, la forma en que Avery llenaba los silencios con encanto pero no exigía atención, el tipo de persona que podía hacerte sentir cómodo sin siquiera intentarlo. ¿Qué hay en la taza?, preguntó Emily. Té de manzanilla. Me ayuda a fingir que duermo bien. ¿Y funciona? Avery se rió. Ni un poquito. ¿Y tú? ¿Vino otra vez? Solo agua esta noche, dijo Emily, intentando ser responsable. Qué aburrido, se rió Emily mientras apoyaba los brazos en la barandilla. Entonces, ¿por qué 3 ciudades en 2 años? La sonrisa de Avery se desvaneció levemente, no por incomodidad, sino como quien rebobina un recuerdo. Rupturas sentimentales, cambios de carrera, espirales existenciales. Elige el que prefieras. Suena agotador. Lo fue. Pero creo que lo necesitaba para cambiar las cosas. Emily asintió. Lo entiendo. A veces, hay que desmontarlo todo para ver qué queda. Avery la miró con curiosidad. ¿Y qué te quedó? Emily dudó. Al principio, silencio. Fue aterrador. Ahora creo que estoy aprendiendo a disfrutarlo. Pasó un momento. No creo que el silencio esté realmente vacío, dijo Avery. A veces, solo espera la voz adecuada. Emily sintió que se le cortaba la respiración. No esperaba poesía, no de alguien con sudadera, taza de té y un toque sarcástico, y, sin embargo, allí estaba, una verdad dulce e inesperada. Estuve casada, dijo Emily en voz baja, sorprendiéndose incluso a sí misma. Avery no reaccionó con sorpresa ni compasión, simplemente escuchó. Se mudó hace un mes. Estuvimos juntos 5 años. Nos distanciamos. Sucede. Pero deja un fantasma extraño, como si alguien aún viviera en las paredes. Avery apoyó la mejilla en la mano. He conocido a muchos fantasmas. ¿Alguna vez te has enamorado?, preguntó Emily, más suavemente. Avery miró al cielo nocturno. Una vez, quizá 2. Pero creo que no sabía lo que hacía. Solo quería sentirme querido. Emily comprendió ese dolor demasiado bien.
Se quedaron en silencio un rato. Un coche pasó a lo lejos. Alguien rió. Un perro ladró, y luego se detuvo. «Tienes una bonita voz», dijo Avery de repente. Emily parpadeó. «¿De verdad?» «Sí». «Hablas suave pero firme». Como si llevaras años conteniendo la respiración, Emily se rió entre dientes. «Es curiosamente cierto». Avery sonrió. «Soy observador». Se miraron el uno al otro durante un largo segundo, no del todo incómodos, pero cargados de algo que Emily aún no podía nombrar. «¿Mañana a la misma hora?», preguntó Avery. Emily ladeó la cabeza. «¿Esto ya es algo común?» «Solo si tú lo deseas». Hizo una pausa. «Entonces, lo deseo». «Bien», dijo Avery, poniéndose de pie. «Mañana traeré galletas». «Eso es un soborno». «Es un chantaje emocional». «De hecho, muy efectivo». Emily se rió y sintió que la tensión en su pecho se aliviaba, como no había sucedido en semanas. Mientras Avery desaparecía en su apartamento, Emily se quedó un momento más, contemplando el espacio que había ocupado. Las estrellas parpadeaban sobre la ciudad. Sus dedos se curvaron suavemente alrededor de la barandilla del balcón. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en lo que había terminado, solo en lo que podría estar comenzando. Emily estaba de pie en medio de su sala de estar. Un caos de cajas abiertas y decoración vieja esparcida por todas partes. El apartamento se había convertido en un lento proyecto de reinvención. Las estanterías que una vez compartieron estaban medio vacías. Las paredes estaban desnudas. Su intención había sido reclamar el espacio como suyo, llenarlo solo con cosas que la identificaran. El problema era que ya no estaba del todo segura de quién era, así que, cuando Avery apareció en el balcón esa tarde, con el pelo recogido y una sudadera con capucha manchada de pintura, y preguntó, «¿Necesitas ayuda con el caos?». Emily no lo dudó. «Claro», respondió ella. «Solo no juzgues el desorden». Los ojos de Avery brillaron. «Jamás juzgaría a un tornado como yo». Cruzó el pasillo descalza, sosteniendo 2 cafés helados y un juego de herramientas que, según admitió, era principalmente para presumir. Emily la dejó entrar, repentinamente hiperconsciente de los muebles desgastados y la cama deshecha en la otra habitación. Pero Avery no pareció notarlo, o si lo hizo, no le importó. «Bueno», dijo Avery, dejando las bebidas en la encimera de la cocina. «¿Por dónde empezamos?» «Estantería», respondió Emily. «Está llena de cosas que no he tocado en años». Se sentaron con las piernas cruzadas en el suelo, revisando novelas y álbumes de fotos antiguos. De vez en cuando, Emily se detenía en un recuerdo, un viaje, una nota manuscrita en el margen, y Avery esperaba pacientemente, sin presionarla, solo escuchando cuando Emily decidía hablar. «Mantienes todo tan ordenado», comentó Avery, sosteniendo una pila de CD con estuches perfectamente etiquetados. «Antes me gustaba el control», dijo Emily con dulzura. «Creo que lo confundí con estabilidad». Avery la miró, luego la miró con atención y dijo, «¿Y ahora?» «No lo sé. Tal vez estoy aprendiendo a vivir con las grietas». Trabajaron durante horas. La música sonaba suavemente de fondo, una lista de reproducción que Avery trajo, una mezcla de canciones acústicas y suaves voces indie. El sol de la tarde calentaba la sala, filtrándose por las ventanas y acariciando la piel de Avery. Emily se encontró mirando de reojo, como Avery fruncía el ceño al enfocar, como se recogía el pelo tras la oreja, la curva de su boca al sonreír. Había algo profundamente reconfortante en su presencia, como un ancla que no se sentía pesada. Al anochecer, habían reorganizado todo el espacio. Los libros estaban ordenados, las obras de arte reorganizadas. El apartamento se sentía más luminoso, y Emily también. «Me gusta esto», dijo Avery, estirándose. «Ahora es como una brisa». «Sí», coincidió Emily, frotándose las manos en los vaqueros. «Sí que lo es»,
terminaron en el sofá, compartiendo comida para llevar y viendo un documental. Ambos perdieron el interés a los 10 minutos. La conversación se desvió, de lo superficial a lo profundo, sin previo aviso. ¿Alguna vez sientes que estás entre dos vidas?, preguntó Avery de repente. No eres quien eras, pero tampoco eres quien serás todavía, terminó Emily. Avery asintió. Siempre. Creo que por eso me mudo tanto. Sigo esperando que la siguiente ciudad sea el comienzo de algo real. Emily se volvió hacia ella. ¿Y lo hace? Todavía no, susurró Avery, con la mirada fija en un punto de la pared. ¿Pero esto? Esto se siente diferente. A Emily le dio un vuelco el corazón. Había una pregunta en el aire, suspendida entre ellas, como una respiración contenida. La sintió en la forma en que la voz de Avery se suavizó, en cómo sus rodillas se tocaron lentamente y se quedaron allí. Me das miedo, admitió Emily, apenas audible. Avery parpadeó. ¿Por qué? Porque no estoy listo. Y sin embargo, contigo, lo olvido. Avery no respondió de inmediato. Luego dijo con dulzura, no te pido todo, solo la verdad. Momento a momento, Emily la miró a los ojos, inquisitiva, cautelosa. Entonces, el momento se rompió, no se desintegró, no se precipitó, simplemente cambió. Avery se inclinó hacia adelante y apartó un mechón de cabello de la cara de Emily. Por un instante, Emily se inclinó ante el toque. Luego se apartó. Lo siento, dijo ella bajando la mirada. Avery sonrió. No me duele. No tienes que apresurarte. Lo sé. Es solo que, hace tiempo que nadie me ve. Ya te veo. Después de eso, todo quedó en silencio. Se sentaron uno junto al otro hasta que el sol desapareció y las luces de la ciudad se encendieron. La noche los envolvió suavemente. Cuando Avery se levantó para irse, no insistió en nada más. ¿A la misma hora esta noche?, preguntó ella sonriendo. Emily asintió. Por supuesto. Y mientras Avery desaparecía por el pasillo, Emily dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Entre dos mundos, dos vidas, dos mujeres, estaba empezando a encontrar algo real de nuevo. El cielo se abrió poco después de las 10. Un trueno sordo y constante, como una advertencia. Emily estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, observando cómo las gotas de lluvia difuminaban el resplandor de las farolas. El pronóstico no había mencionado tormenta, pero allí estaba, fuerte, constante, cayendo como si tuviera algo que decir. Miró el reloj, 23:14. Una parte de ella se preguntaba si esa noche sería la excepción, que el ritual que habían creado, nacido de un corte de luz y mantenido unido por la risa, se vería interrumpido por el clima, pero cuando salió al balcón, con la capucha puesta y una manta abrigada sobre los hombros, Avery ya estaba allí. Estaba descalza en su lado del patio, con un impermeable destartalado, 2 tallas más grande, y un termo en una mano. Su rostro se iluminó al ver a Emily. «¿Realmente saliste en esto?», gritó Emily. «No estoy hecha de azúcar», gritó Avery. «Además, traje refuerzos». Levantó el termo. «Y lo estoy bebiendo como si fuera buen vino», Emily sonrió. «¿Qué pasa?» «Cacao y esperanza terribles». Parece que tenía 20 y tantos. Ambos rieron. El sonido rebotaba entre los balcones, extrañamente amplificado por la lluvia. «¿Quieres?», preguntó Avery después de un instante. «¿De tu cuestionable cacao o de tu esperanza?» «Ambos». Sin dudarlo, Avery se dio la vuelta y desapareció dentro de su apartamento. Emily parpadeó, confundida. Hasta que sonó el timbre un minuto después. Abrió la puerta principal y encontró a Avery allí de pie, empapada hasta las rodillas, con las mejillas sonrojadas y un brillo travieso en la mirada. «No creías que lo beberías sola, ¿verdad?», preguntó,
Entrando como si fuera lo más natural del mundo, Emily parpadeó. Su corazón latía más fuerte que la lluvia. No pensé que cruzarías el pasillo, admitió. Bueno, dijo Avery quitándose la chaqueta mojada, hay cosas por las que vale la pena cruzar. Emily sonrió a su pesar, tomando el termo. Y compartieron un momento de tranquilidad. La lluvia aún caía suavemente a su alrededor. Dos mujeres, dos mundos, un nuevo comienzo. Cocoa con cuidado mientras Avery permanecía a su lado, temblando ligeramente. Siéntate, dijo Emily en voz baja, quitándose la manta de los hombros y envolviéndolas. Se sentaron juntas, con las rodillas tocándose, la manta extendida sobre sus regazos, sus manos calentándose en tazas desiguales. La lluvia era fuerte pero relajante, como estática que aquietaba el mundo por un rato. No hablaron, el tipo de silencio que solo llega cuando dos personas sienten algo que aún no saben cómo nombrar. Entonces Avery dijo, ¿sabes? No suelo hacer esto, tomar un chocolate horrible con desconocidos. Avery rió. No suelo sentirme tan segura. Emily se giró hacia ella con ojos suaves. Igualmente. Avery bajó la mirada, con el pulgar recorriendo el borde de la taza. Pienso en ti cuando no estoy aquí. Emily contuvo la respiración. Yo también pienso en ti. Las palabras flotaron entre ellas, tranquilas y sinceras. Avery alzó la mirada. Todavía no sé qué es esto, pero se siente bien. Emily asintió con la garganta apretada. Sí que se siente. Y entonces, como si hubiera estado esperando la línea de diálogo adecuada, el viento cambió de dirección y arrojó una cortina de lluvia lateral, salpicando el balcón. Ambas saltaron, riendo, retrocediendo a gatas hacia la puerta. En el pequeño espacio que había dentro, medio mojadas y envueltas en la misma manta, se encontraron cara a cara. La risa se apagó. La mano de Emily se movió primero, hasta la mejilla de Avery, rozando un mechón de cabello mojado detrás de su oreja. Avery se inclinó hacia ella, escrutándola con la mirada. Segura, susurró. Emily respondió acortando la distancia. El roce no fue apresurado, no fue desesperado. Fue lento, profundo y lleno de algo que había estado creciendo silenciosamente desde la primera chispa en el patio. La mano de Avery se deslizó alrededor de la cintura de Emily, y Emily la sujetó con un poco más de fuerza de la que pretendía. Cuando finalmente se separaron, respirando entrecortadamente y rozándose las frentes, Emily susurró, no sabía cuánto extrañaba esto. Avery sonrió, con los ojos aún cerrados. No lo extrañabas, estabas esperando a la persona adecuada. Por una vez, Emily no discutió. Simplemente se quedó allí, envuelta en calor, lluvia y algo nuevo, algo real. El contacto lo había cambiado todo. En los días siguientes, Emily se movió por su apartamento como si algo se hubiera movido bajo las tablas del suelo. El aire se sentía diferente. El silencio tenía pulso. Incluso las rutinas más pequeñas, cepillarse los dientes, servir café, regar la suculenta moribunda de la cocina, se sentían más vivas, tocadas por un hilo invisible que la conectaba con Avery. No hablaban de ello, no directamente. Todavía no, pero ahora se movían de forma diferente. Cuando Avery cruzaba el pasillo, no lo hacía con sonrisas casuales ni frases ingeniosas. Lo hacía con suavidad en la voz, con una mirada fija. Y cuando se sentaban en el balcón por la noche, a veces se tomaban de la mano bajo la manta, sin decir palabra. Emily se dejó llevar por la cautela, creyendo que algo comenzaba, no una fantasía, sino algo sólido, algo que podía elegir día a día. Entonces llegó el correo electrónico. Lo encontró un jueves por la tarde, con el asunto brillando en la parte superior de su bandeja de entrada. Oferta de prácticas editoriales, Seattle Chronicle. Avery. El corazón de Emily se detuvo. Se quedó mirando la pantalla un buen rato,
releyendo el mensaje hasta que las palabras se desdibujaron. Asterisco una oportunidad prestigiosa. Contrato de 3 meses, todos los gastos pagados, con posibilidad de un puesto fijo. Fecha de inicio en 2 semanas. Asterisco cuando Avery llegó esa noche, estaba más callada que de costumbre. Se sentaron en el sofá, con una película de fondo, ambas tomando té. Ninguna de las dos lo probó. Emily esperó, sabiendo que Avery llevaba algo, la forma en que se curvaban sus hombros y, ligeramente, la forma en que sus dedos jugueteaban con el dobladillo de su manga. Por fin, Avery habló. Tengo una oferta. Emily no apartó la mirada de la pantalla. Vi el correo. Avery se giró hacia ella. ¿Revisaste mi bandeja de entrada? No. Dejaste tu portátil abierto. Apareció. Una pausa. Iba a decírtelo esta noche, dijo Avery. Es que no sabía cómo. Emily dejó la taza. ¿Vas a ir? Avery bajó la mirada. Es todo por lo que he trabajado desde la universidad. Esa no es la respuesta. Todavía no lo sé. Emily asintió lentamente. La sala se sintió más pequeña. Estoy orgullosa de ti, dijo, y lo decía en serio. Pero su voz se quebró en la última palabra. Avery le tomó la mano. Esto no se suponía que pasara, que nosotras, preguntó. Emily levantó la vista con ojos dulces. No esperaba encontrarme con alguien que me hiciera dudar si debía ir. Emily apartó la mano, doblándola suavemente sobre su regazo. No es justo. Lo sé. Se quedaron en silencio un rato. No quiero impedirte que vayas, dijo Emily finalmente. Te has mudado tantas veces, mereces encontrar tu lugar. ¿Y si lo encontrara aquí? Emily parpadeó. Tú misma dijiste que nunca te has quedado mucho tiempo en ningún sitio. Quizás nunca tuve una razón para hacerlo. Las palabras eran sinceras. Emily lo vio en el rostro de Avery. Pero algo en su interior se retraía, protegiéndose. No puedes quedarte por mi culpa, dijo. No así. No cuando aún estamos averiguando las cosas. No pido una eternidad, respondió Avery. Te pido ahora. La lluvia había vuelto a llover afuera, suave, rítmica, familiar. Emily se puso de pie, caminando hacia la puerta del balcón, pero sin abrirla. Miró el patio, el balcón de enfrente, vacío y oscuro. Mi ex me pedía que fuera más pequeña, dijo en voz baja. Que la necesitara menos. Que esperara. Hizo una pausa. Lo hice durante años. Avery se levantó lentamente. No soy ella. Lo sé. Pero me da miedo volver a convertirme en esa versión de mí misma, siempre esperando, nunca segura. Avery se colocó detrás de ella, cerca pero sin tocarla. ¿Qué hacemos?, preguntó. Emily se giró, con lágrimas en las comisuras de los ojos, pero sin caer. No lo sé. Avery asintió. Necesito pensar. Quizás tenga que irme, pero no quiero perder esto, sea lo que sea. Emily exhaló. Entonces vete si lo necesitas. Avery la examinó, luego se inclinó y le rozó suavemente la mejilla. Vacilante, apesadumbrada por lo que no había dicho. Te avisaré pronto, susurró. Y luego se fue en silencio, como si nunca hubiera estado allí. Emily se quedó de pie junto a la puerta de cristal, observando su reflejo en lugar de la lluvia. No lloró, todavía no. En cambio, se envolvió en la manta sobre los hombros y se sentó sola en el balcón. La taza de chocolate caliente fría en sus manos. El silencio regresó, pero esta vez, no se sentía lleno. Simplemente se sentía vacío.
El balcón estuvo en silencio durante 3 noches seguidas. Emily seguía saliendo a las 11:30, envuelta en su sudadera favorita, con una taza de té enfriándose entre las manos. Pero al otro lado del patio, las luces de Avery seguían apagadas, sin termos, sin sarcasmo, sin sonrisas fáciles bajo las luces de cadena, solo oscuridad. Al principio, Emily se dijo a sí misma que estaba bien. Avery necesitaba tiempo, se había dicho. Por mucho que las prácticas fueran una oportunidad, tenía sentido, solo se conocían desde hacía unas semanas. ¿Quién era ella para esperar algo más? Pero el silencio no se debía solo a la ausencia, se debía a la esperanza que se le escapaba entre los dedos, una noche a la vez. La cuarta noche, Emily no salió. Se quedó acurrucada en el sofá, intentando leer, pero releyendo el mismo párrafo una y otra vez. El apartamento volvía a sentirse más pesado, el aire cargado con la clase de quietud que una vez había sido reconfortante, pero que ahora le oprimía el pecho. A la mañana siguiente, evitó el pasillo, se saltó su paso habitual por delante de la puerta de Avery. No quería saber si el apartamento estaba vacío, si la decisión ya estaba tomada. No se atrevía a preguntar. Para el quinto día, dejó de mirar la hora. Pero algo extraño empezó a suceder en el silencio. Emily empezó a percibirse a sí misma de nuevo, la forma en que se mordía el labio cuando se perdía en sus pensamientos, la lista de reproducción que una vez amó, el diario que no había abierto en meses, la pequeña sensación de valía que no estaba ligada a la presencia de nadie más. No dejó de extrañar a Avery, pero tampoco dejó de vivir. La séptima noche, volvió al balcón, no para esperar, sino para sentarse consigo misma. Una taza caliente, una manta, un suéter que aún olía ligeramente a lavanda y madera. Se sentó en silencio, respirando los sonidos de la ciudad, sirenas en la distancia, el de un ventilador de techo en algún lugar, la voz ocasional de otro apartamento, y luego un arroyo. Giró la cabeza lentamente, sin atreverse a albergar esperanzas. Pero allí estaba, al otro lado del patio, una luz parpadeó. Luego otra. La puerta del balcón se abrió y Avery salió. Parecía cansada. Tenía el pelo húmedo, recogido en un moño suelto. Llevaba una sudadera azul marino con capucha y no sostenía nada en las manos, ni té, ni bromas, ni excusas, solo a sí misma. Emily se levantó lentamente. La manta se deslizó de sus hombros. Ninguna de las dos habló. Y entonces Avery levantó la mano en un gesto silencioso, sin entusiasmo ni dramatismo, solo un gesto que decía, estoy aquí. Emily sintió una opresión en el pecho. Dio un paso adelante, hasta el borde del balcón. Hola, dijo. La voz de Avery resonó, tranquila pero firme. Hola. Otra pausa. No estaba segura de si seguirías ahí. Emily dijo, no estaba segura de si volverías. Avery respiró hondo y apoyó las manos en la barandilla. Necesitaba espacio para pensar, y no podía dejar de pensar en ti. Emily tragó saliva. Sus dedos se apretaron alrededor de la barandilla. Casi me voy, continuó Avery. Hice la maleta, reservé el vuelo, incluso llegué al aeropuerto. A Emily se le encogió el corazón. Pero no pude subir al avión. Sentía algo raro, como si estuviera dejando atrás lo primero que se sentía real en años. Emily exhaló. ¿Entonces te quedas? Me quedo, dijo Avery. Si aún quieres esto. Un instante. Ven, susurró Emily. Avery no lo dudó. Desapareció en el interior, y 30 segundos después, sonó el timbre. Emily abrió. Allí estaba, ojos abiertos, manos ligeramente temblorosas, como si hubieran vuelto al principio, y, en cierto modo, tal vez así fuera. Pero esta vez, Emily no lo dudó.
Atrajo a Avery hacia sí y la abrazó, sin desesperación, sin dramatismo, solo lo suficientemente cerca como para decirle todo lo que no había dicho. Se quedaron allí en la puerta, con la lluvia cayendo de fondo, y el silencio finalmente volvió a ser absoluto. El abrazo perduró. Los brazos de Avery alrededor de la cintura de Emily. La mejilla de Emily descansando ligeramente sobre el hombro de Avery. Nadie habló durante un largo rato, y ninguna de las dos se movió. No se trataba de pasión. No se trataba de disculpas. Se trataba de arraigarse, dos personas aferrándose a algo frágil y real. Finalmente, decidiendo no soltarse. Emily fue la primera en recostarse, lo justo para ver el rostro de Avery. Sus ojos estaban vidriosos pero firmes. No había rastro de su habitual sonrisa burlona, ninguna barrera juguetona, solo vulnerabilidad. Pensé que te habías ido, susurró Emily. Casi lo hago. Emily asintió. Estaba lista para dejarte ir. Las manos de Avery se apretaron ligeramente. No estaba lista para que me dejaran ir. Se quedaron en la puerta del apartamento de Emily, el pequeño espacio entre dos vidas. El pasillo detrás de ellas vibraba con luces fluorescentes y el suave murmullo de la noche. Pero ninguna se dio cuenta. Pasa, dijo Emily en voz baja. Avery entró. El apartamento no había cambiado mucho, las mismas estanterías, los mismos libros, la misma calidez acogedora, pero ahora olía ligeramente a lavanda y canela. Emily había estado horneando. Había un plato de galletas en la mesa, medio envuelto en papel de aluminio. ¿Tú las hiciste? Avery preguntó, parpadeando. Estaba nerviosa, respondió Emily. Era o galletas o pasear durante 3 horas. Avery cogió una y le dio un mordisco. Su rostro se iluminó. Están peligrosamente buenas, como si fuera a quedarme para siempre. Emily rió entre dientes. Es fácil conquistarte. Soy muy vulnerable emocionalmente a los productos horneados. Se sentaron juntas en el sofá, rozándose las rodillas. La habitación estaba tenuemente iluminada. La única luz provenía de una lámpara en la esquina y del suave resplandor de la ciudad al otro lado de la ventana. Rechacé las prácticas, dijo Avery. Emily la miró sorprendida. Creí que habías dicho. Lo sé, la interrumpió Avery con suavidad. Era todo lo que quería. Pero luego me di cuenta de que ya no lo era, ya no. Emily guardó silencio. Avery continuó, he pasado años buscando nuevos comienzos, ciudades, trabajos, personas. Pero ninguno me ha convencido porque siempre estaba corriendo, siempre moviéndome, antes de poder sentir algo real. Miró a Emily con los ojos abiertos y despejados. Y entonces te conocí, y me dio un susto terrible, porque, por primera vez, no quería irme. A Emily le dolía el pecho, no de dolor, sino de reconocimiento. No quiero que renuncies a tus sueños por mí, dijo con cautela. No quiero, respondió Avery. Solo los estoy dejando cambiar. Emily dudó. ¿Y si esto no funciona? Avery sonrió suavemente. Entonces lo resolveremos. No estoy aquí porque necesitara ser perfecta, continuó. Estoy aquí porque creo en nosotros lo suficiente como para intentarlo. Ahí estaba, lo que hacía diferente a Avery. No prometía una eternidad. No estaba pintando una fantasía. Los estaba eligiendo, un momento a la vez. Emily extendió la mano y tomó la de Avery. Yo también creo en nosotros. Avery se inclinó, y esta vez, Emily la encontró a mitad de camino. El toque ahora le resultaba familiar, ni tentativo como el primero, ni vacilante como el segundo. Era cálido, seguro, una pequeña promesa sellada en la quietud de una ciudad que seguía moviéndose a toda prisa,
ajena a la quietud que se desplegaba en ese apartamento. Se separaron, con las frentes juntas. «Quédate esta noche», pidió Emily. Avery sonrió. Esperaba que dijeras eso. Mientras se levantaban y caminaban hacia el dormitorio, de la mano, no había música grandiosa, ningún momento cinematográfico, solo el consuelo de una elección, dos personas que se habían encontrado a través del silencio, la distancia y la lluvia, eligiendo finalmente la misma dirección. En el pasillo, tras ellas, la luz parpadeaba y se mantenía fija. Era el primer sábado cálido en semanas, la clase de mañana de primavera que iluminaba toda la manzana. Voces de niños llegaban desde la calle, y en algún lugar cercano, un vecino ponía asterisco Old Modern asterisco a bajo volumen. El aroma a café recién hecho y canela flotaba desde la cocina de Emily hasta la puerta abierta del balcón. Emily salió, descalza, con las mangas de la sudadera arremangadas y dos tazas en la mano. Avery ya estaba allí, sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra de exterior que habían elegido juntas en una tienda de segunda mano la semana pasada. Llevaba una camiseta sin mangas, el pelo recogido bajo un pañuelo suelto y un cuaderno de dibujo sobre el regazo. «Café a domicilio», anunció Emily, entregándole una taza. Avery la tomó con una sonrisa de agradecimiento. «Estás facilitando mi adicción. Yo estoy facilitando tu felicidad. Hay una diferencia». Chocaron las tazas suavemente. Su balcón, que antes era solo una pequeña losa de hormigón con una barandilla oxidada, se había transformado. Habían colgado luces nuevas, plantado algunas hierbas y flores en macetas, incluso habían añadido cojines y una mesa plegable para cenar bajo las estrellas. No era gran cosa, pero era suyo. Su lugar. Avery dio un sorbo y se recostó contra la pared, cerrando los ojos un segundo. Solía pensar que la permanencia era una trampa. Emily la miró. ¿Y ahora? Ahora creo que quizás sea solo otra clase de libertad, cuando la eliges, cuando se construye con alguien en lugar de para alguien. Emily se sentó a su lado, dejando que su hombro desnudo rozara el de Avery. ¿Lo extrañas?, preguntó en voz baja. Las prácticas, lo que podría haber sido. Avery pensó un momento. A veces. Pero no me arrepiento de haberme quedado. Porque aquí no estoy fingiendo. No estoy huyendo. Me despierto y estás ahí. Y se siente como respirar. Emily sintió el calor familiar en el pecho, no una ráfaga, ni una chispa, solo un calor constante y sincero. Pero respiras fuerte, bromeó. Avery la empujó juguetonamente. Roncas. No. Sí, y es adorable. Se rieron. Y por un rato, eso fue suficiente. Sin conversaciones pesadas, sin planes de futuro, solo el sol en la piel, el café en las manos y el tranquilo ritmo de la vida. Al cabo de un rato, Avery cogió su cuaderno de dibujo. «¿Sabes?», dijo, pasando una página a medio terminar, «empecé a dibujar algo anoche». Emily se inclinó, curiosa. Era un boceto a lápiz de los dos, simplificado, pero inconfundiblemente ellos mismos, sentados juntos en el balcón, envueltos en la misma manta, con la ciudad a sus espaldas brillando con 1000 luces tenues. «Nos dibujaste», susurró Emily. Quería recordar esa noche, la lluvia, el chocolate, el tacto. Emily sonrió, trazando las tenues líneas con los dedos. «De verdad te quedas, ¿verdad?», Avery levantó la vista. «Sí, me quedo. Sin dudarlo. Sin calificativos. Solo la verdad». Emily dejó la taza y apoyó la cabeza en el hombro de Avery. No hablaron mucho después de eso. No hacía falta. La ciudad se movía a su alrededor y, por una vez, no tenían prisa por ponerse al día. El balcón que una vez había sido un puente entre dos desconocidos ahora era un lugar de quietud,
un hogar en medio del ruido. Más tarde esa noche, vieron cómo el sol se ponía tras los edificios. Encendieron las luces del balcón, abrieron una botella de vino barato y compartieron comida para llevar del mismo restaurante tailandés donde habían pedido la primera noche. Avery brindó por el apagón, dijo. Emily rió. La táctica de emparejamiento más extraña del universo. Brindaron, bebiendo y sonriendo. La brisa arreció, agitando las plantas y enredándoles el pelo. Y justo antes de volver adentro, Avery abrazó a Emily y le susurró, «Eras la luz que no sabía que me faltaba». Emily la tocó, suave y segura, y esa noche, el silencio fue absoluto.